mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana que, como ya es costumbre, suelo decir, hoy termina laboralmente hablando la semana. Es viernes 29 de septiembre del año 2023. Voy a tocar el tema hoy del nearshoring, porque algunas personas, a raíz de la mañanera de ayer, preguntaron qué es el nearshoring. La verdad me sorprende porque he mencionado yo en algunas ocasiones qué significa eso. Pero también me sorprende porque en los medios es una expresión que quizás sea el error, pensar que como se usa de una manera pues ya masiva, por decirlo de alguna manera, haya personas que no entiendan el concepto. Oye, voy a intentar explicarlo desde sus orígenes de hace ya algunos decenios. Allá por los años quizás 70 u 80, cuando países avanzados, específicamente Estados Unidos, empezaron a sufrir, a experimentar problemas debido a los altos costos de su mano de obra. 25, 28, 30 dólares la hora, mientras que había otros países donde el pago por hora, o traduciendo pago diario ahora, pues llegaba a ser a veces de $1, $1.50, $2 cuando mucho. Entonces se empieza a dar, y como consecuencia de la aparición en los años 80 de la competencia de la República Popular China por sus bajísimos costos de mano de obra, empiezan esas grandes empresas a buscar espacios económicos donde sus costos pudieran ser reducidos y poder mantener sus niveles de competitividad. Los Estados Unidos llegaron a México para aprovechar nuestra mano de obra mucho más barata que allá, desde los años 60, ya 64, 65, con el programa cuando son expulsados de los Estados Unidos cientos de miles de braceros que se quisieron quedar o no querían regresar a México y se quedaron en las fronteras, en las ciudades fronterizas de este lado. Particularmente en Ciudad Juárez es donde se crea este concepto de las twin plants, de las plantas gemelas. Una parte de la operación se efectuaba en el lado mexicano y un producto a medio terminar o un subensamble o un ensamble se terminaba para incorporarse al producto y terminarlo en el lado norteamericano. Y eso fue de un éxito tremendo, pero concentrado primeramente en la frontera del país, la frontera norte. Y empezó ese proceso a adentrarse a ciudades en México, luego a llegar al Bajío, Jalisco, Guanajuato, etc. Y eso fue un éxito, pero estaba concentrado en México, Estados Unidos, México. Había casos donde llegaban los componentes a México, se hacía un subensamble, regresaba a Estados Unidos, se le agregaban otras cosas y regresaba hasta tener el producto terminado. Después de la caída del muro de Berlín y la extinción de la Unión Soviética, allá a fines de los 80 y principios de los años 90, algunos países europeos de Europa Occidental, ante la competencia de los productos chinos y de algunos otros países como Taiwán, Corea, Tailandia, etc., los famosos tigres asiáticos, empezaron a mover sus plantas a los países de la ex Europa Oriental, Polonia, Checoslovaquia, que en aquel entonces era un solo país, Rumania,
tendríamos también Bulgaria, etc. Y entonces se da un fenómeno de relocalización de plantas. Plantas de los Estados Unidos o de Inglaterra, de Alemania, de Francia, Italia, empezaron a moverse a otros países donde los costos, fundamentalmente de mano de obra primero y después de otros insumos importantes, de tal manera pues que el panorama industrial cambió radicalmente. Y así se generó un concepto que decía que la República Popular China era la fábrica del mundo. Pero empieza a darse un fenómeno interesante donde empezó la República Popular China a tener un problema demográfico y a escasear la mano de obra barata, producto de su política demográfica de una familia, un hijo, y algunas plantas empezaron a irse a países como Vietnam, Tailandia, Bangladesh, Filipinas, etc. Y aquí en América Latina empezaron a irse de México algunas empresas a Costa Rica, Guatemala, Dominicana, productos que no requerían un gran avance tecnológico, particularmente en el ramo textil, camisetas, playeras polo, etc. Y con el paso de los años, aquellos países que fabricaban productos muy simples empezaron a producir o a fabricar productos complejos, calzado, algunas prendas muy elaboradas, pero también algunos productos de otro tipo, partes de automóviles, etcétera, etcétera. Y así llegamos a principios del siglo XXI. Y en el segundo decenio se empieza a dar un conflicto muy fuerte, político-militar, o con la amenaza militar, entre China y los Estados Unidos, el cual se agudiza a raíz de la invasión de Rusia a la República de Ucrania. Y en ese momento los Estados Unidos se dan cuenta, al menos el gobierno norteamericano, cobra plena conciencia de la dependencia tan grande a que había llegado como consecuencia de mover una parte importante de sus manufacturas a la República Popular China. Y como consecuencia también de la intención de disputarle la hegemonía a los Estados Unidos, se empieza a dar un conflicto donde, por razones de seguridad nacional, los Estados Unidos empieza el gobierno a presionar a sus empresas a regresar operaciones a su país de origen, en este caso Estados Unidos, y donde no fuere posible encontrar condiciones óptimas para permanecer siendo competitivas, a algunos países, como es el caso de México o en algunos otros. Y aquí es donde se empieza a dar un proceso inverso a la relocalización de plantas y al regreso. Este regreso es el concepto de nearshoring. Near en inglés quiere decir cerca. Entonces, el nearshoring es un concepto que quiere decir regresar plantas que se fueron a un país cerca de los Estados Unidos. Y no hay más que México, porque Canadá es un país de mano de obra cara. Pero hay otros fenómenos que no es solo el nearshoring, sino es el friendshoring. Friend en inglés es amigos. Es decir, salte de la República Popular China, que hoy es un adversario, y muévete a un país amigo. En el caso de América Latina podría ser Costa Rica, por ejemplo, podría ser, no sé, Ecuador, Perú, Chile, en aquellos donde fuere viable la operación. Pero hay otra situación aquí en esto del friendshoring y del nearshoring. Es que hay algunas empresas que ya tienen 20 o 30 años en la República Popular China y tienen grandes operaciones y utilizan insumos chinos, porque ha generado ese país una gran red de proveeduría. Entonces,
hay una situación intermedia donde dicen estas empresas, voy a separar mi operación y voy a sacar aquella parte que va a elaborar productos que no se van a vender en China, sino en Estados Unidos. Y entonces sí, me voy a mover a un país en friendshoring, cerca, un país amigo, o nearshoring, cerca de los Estados Unidos. Y la parte que dejo en la República Popular China fabricará productos diversos que solamente se venderán en China, que utilizarán insumos chinos y tecnología china. Y esto es un poco para mantener porcentajes de mercado que ya tienen ganado en aquel gran país y por su gran mercado de consumidores, 1.450 millones de habitantes, y la otra parte la sacan de ahí para reducir la dependencia en la economía china. Esas tres partes pues son nearshoring, es mover todas las operaciones o parte de ellas a un país cercano a los Estados Unidos. Otro concepto es el friendshoring, mover mi operación a países amigos de los Estados Unidos. No importa que estén lejos, como puede ser la India o Vietnam. Y el otro caso es deshoring, es decir, separar las operaciones y solamente dejar en China popular aquellas operaciones que producen productos, fabrican productos, para el mercado de consumo chino. En términos generales, esos serían los tres shoring. Pero en este proceso de regresar esas plantas o sacarlas de China, no es tan fácil. Primero, hay muchas empresas que han sobrevivido en China gracias a la red de proveeduría que tiene ese país, donde hay empresas que fabrican insumos de alta calidad o de alta complejidad tecnológica, que tienen un stock de talento, mano de obra calificada, ingenieros, desarrolladores de software, seguridad, estabilidad jurídica. Y hay otros, el caso de México, donde no tenemos electricidad suficiente de fuentes limpias, donde no tenemos asegurado agua en volumen suficiente, donde no tenemos seguridad jurídica porque el gobierno cambia las reglas de la noche a la mañana, y también donde la ley no se respeta y la violencia campea sin control. En esas condiciones, pues para terminar, esos que sueñan con miles y miles y miles de millones de dólares que van a llegar con el nearshoring, producto de las limitaciones y la ceguera y miopía de este gobierno en materia de atraer inversión, lo más probable es que terminemos diciendo, ténguele con su nearshoring. Eso es lo que podría decirles acerca de estos shorings. Cuando escuche a alguien hablar de que los miles de millones de dólares, no les haga caso. Las condiciones del país todavía no permiten, por escasez de energía eléctrica, de agua, de talento, de personal y mano de obra altamente calificada, y sobre todo por un gobierno miope que rechaza la inversión extranjera. Espero haber sido claro, le agradezco su presencia y nos vemos el lunes aquí en la Mañanera de Ángel. Gracias.